Hola, buenas chicos. Vamos a ver en este video cómo vamos a trabajar con la interfaz gráfica del proyecto. Vamos a realizar el llenado del grid con la información de la base de datos. Para eso vamos a agregar un cliente dentro de nuestra base de datos. Vamos a editar la tabla de clientes solo para que podamos ver en el grid lo que tenemos en la base de datos. Voy a agregar un cliente. Listo, aquí tenemos un cliente ya creado dentro de nuestra base de datos. Recuerden que el ID es autoincrementable, por lo tanto no lo ingresamos nosotros. Y vamos a proceder a cargar nuestro grid. Vamos a entrar al código de este formulario, seleccionando el formulario y presionando la tecla F7. Ok, en el video anterior les hablaba sobre este método, que en este caso es el método load. Sirve para que se carguen algunos métodos y algunas variantes que nosotros necesitemos antes de que se muestre el formulario. Este va a ser uno de los primeros métodos que se va a ejecutar. Se va a ejecutar precisamente después de este método constructor que tenemos acá. Ahí se ejecuta el método load. En todos los formularios lo vamos a estar utilizando. En esta ocasión lo vamos a utilizar para que antes de que aparezca el formulario al usuario, se cargue los datos del grid. Sin embargo, no vamos a escribir código aquí adentro, sino que vamos a utilizar métodos y funciones. En este caso vamos a hacer un método que se va a llamar eh, cargar grid. Va a ser un método que va a regresar vacío, o sea, no va a regresar nada. Se va a llamar cargar grid. Lo que necesitamos aquí adentro es el código que va a cargar nuestro grid. Hay algo muy importante que debemos de manejar acá, y es que en cada uno de nuestros métodos vamos a utilizar una estructura de código que se le conoce como capturador de errores, el famoso try catch. Esta es la estructura del capturador de errores. Yo lo que hice fue solamente escribir la palabra try y presioné 2 veces tab para que se autocompletara toda la estructura. También podemos escribir eh, cada instrucción de manera individual de la siguiente manera. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si queremos capturar el mensaje de error, entonces necesitamos dentro del cache el exception. Esa es una clase que nos ayuda a capturar el error. Nosotros podemos crear una instancia de esa clase. En esta variable local podemos cambiarle el nombre a error. Ahí vamos a capturar el error y aquí podemos mandar un mensaje. Podemos mandar un mensaje con ese error. Si acaso sucede el error, vamos a recibir ese mensaje. Lo vamos a mostrar en pantalla. A veces es necesario solamente poner errores personalizados. Por ejemplo, en vez de poner el error que nos va a mandar el exception, podemos escribir un error que diga simplemente error al cargar el grid o error al cargar los datos.
y nada más, pues. Vamos a ver la primera opción, que sería mandar el error del exception. Existe una clase en el desarrollo de esto que es la clase message box. Tiene un método que se llama show, y dentro de ese método show puede recibir algunos parámetros. En principio puede recibir el parámetro de un texto. Podríamos escribir nosotros cualquier cosa acá adentro, cualquier cosa que queramos mostrar. Sin embargo, lo que queremos mostrar acá es el valor de esa variable error, y vamos a buscar una propiedad de esa clase, de esa instancia de la clase que se llama message. Y listo, eso nos va a mostrar un mensaje de error. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, enviar otros parámetros a este método recibe varios parámetros y podemos verlo eh, navegando por los parámetros. Si presionan, si escriben una coma, entonces les va a mostrar que el parámetro que sigue, en este caso es el caption, que puede ser el título que va a tener la ventana, por ejemplo, error. Luego podemos agregar también los botones que se van a mostrar. Los botones están dados por un enum que se llama Message Box Buttons. Y aquí podemos verlo, eso es un enum que nos va a indicar qué botones podemos mostrar. En este caso estamos mostrando el botón OK, abortar. Este nos muestra 3 botones: abortar, reintentar e ignorar. Y bueno, ahí lo pueden ir probando uno por uno. Yo voy a usar ahorita solamente lo que. Ahora también pueden personalizar el icono. El icono igual existe un enum. El enum se llama Message Box Icon. Ahí lo tenemos, miren todos los iconos que puedo mandar a mostrar ahí. Yo voy a mandar a mostrar ahorita el mensaje de error cuando suceda algún error por acá. Esto se va a mostrar únicamente si hay un error de este bloque de código. Así funciona el capturador de errores. Se ejecuta el código que esté aquí dentro, se genera un error dentro de ese código, inmediatamente se ejecuta el cache. Y como dentro del cache nosotros estamos capturando el exception, entonces lo puedo mostrar aquí. Perfectamente nosotros acá pudiésemos mostrar solamente un error que diga error al cargar los datos. ¿Ve? Eso es errores personalizados que son los más recomendables para no revelar errores que contengan, por ejemplo, campos de la base de datos. ¿Ya? Entonces se recomienda mandar mensajes personalizados, incluso tener una tabla de codificación de errores. Por ejemplo, le podemos dar a ese el error 1001 y tener una tabla de equivalencia de qué significa ese error. Pero bueno, por el momento lo vamos a usar así. Ahora vamos a escribir el código que va a cargar el grid. Recuerdan que en el video anterior le dimos nombres a este grid, a cada uno de los controles. Al grid, si no recordamos el nombre, le damos F4 y vamos a ir a buscar la propiedad que se llama name. Aquí la tenemos. El nombre que le pusimos fue grid clientes. Por lo tanto, vamos a mandarlo a llamar acá por su nombre, grid cliente, y vamos a hacer uso de una propiedad que él tiene, que es data source. Y ahora necesitamos hacer referencia a nuestra clase cliente de la capa BL.
Antes de hacer eso, muchachos, necesitamos tener las referencias correspondientes o las dependencias correspondientes en nuestro proyecto. Como yo no las he agregado, voy a agregarlas. Me voy a dependencia, doy clic derecho, agregar referencia del proyecto y voy a hacer referencia a la BL y a la EL. Recuerden que a la DAL ninguna capa tiene acceso, solamente la BL. Una vez que ya agregué las referencias, aquí las podemos comprobar. Tenemos la BL y la EL. Necesito hacer un using en la parte superior del código para indicar que voy a utilizar la EL, pero que también voy a utilizar la BL. Y listo, ahora sí ya tengo acceso a las clases de la BL. ¿Por qué voy a usar la capa BL en este caso? Recuerden que aquí en la capa BL, que es solamente un puente entre la capa DAL y la interfaz gráfica, aquí tenemos todos los métodos que existen en la DAL también. El método que vamos a estar utilizando ahorita es el de la lista. Aquí se listan todos los clientes o todos los registros de la tabla cliente, tomando en consideración este parámetro, que es el activo. Recordemos que en la base de datos tenemos este campo que dice activo. Entonces, lo que estamos mandando a hacer acá, en Nadal, vamos a seleccionar el método y le vamos a presionar F12 para que nos lleve la definición del método. Y aquí nosotros podemos observar que al recibir el parámetro, en este caso lo estamos dejando como un parámetro opcional porque ya tiene un valor predeterminado que es true, lo que significa que si alguien hace referencia a este método y no le pasa ningún parámetro, entonces por defecto el valor del parámetro va a ser true. En dichos casos, aquí estamos haciendo la instancia a nuestro contexto. Recuerden que el contexto se encuentra en Nadal y es una radiografía de nuestra base de datos. Aquí se declaran las tablas que tenemos. Aquí está la tabla cliente. Y eso nos permite extendernos a algunos métodos propios de Entity. Ahora, en este caso, estamos haciendo un return de quién, de la tabla cliente que existe en nuestro contexto. Cuando utilizamos ahora una expresión lambda que nos dice que de la tabla cliente vamos a filtrar por el campo activo todos aquellos registros que sean igual a este parámetro activo. ¿Quién es el parámetro activo? El parámetro que está recibiendo el método. En simple palabra le estamos diciendo, tráete de la base de datos, de la tabla cliente, todos aquellos registros donde el campo activo sea igual a quién, a verdadero, si no nos pasa ningún parámetro. Si cuando mandamos a llamar el método lista le pasamos el parámetro en falso, entonces aquí vamos a decir lo contrario. Anda, tráeme de la base de datos todos los registros de la tabla cliente donde su campo activo sea igual a falso, ¿ya? Y le decimos que haga una lista de esos registros. Y estamos retornando una lista de la tabla cliente. Por lo tanto, este método nos va a crear una lista de la tabla cliente y es lo que vamos nosotros a cargar en el grid. Bueno, procedamos a hacerlo. Vamos a mandar a llamar acá la capa BL, su clase cliente, y vamos a buscar ese método que se llama lista. Y no necesitamos mandarle ningún parámetro porque lo que necesitamos son los registros que están activos. Sin más que agregar, vamos ahora a mandar a llamar este método. Lo vamos a mandar a llamar en el formulario, o más bien en el método load del formulario. Ahorita lo ejecuté para que vean que hasta el momento no pasa nada, porque no lo estoy mandando a llamar a este método. Aquí no ha cargado nada, porque no hemos mandado a llamar al método. El método solo existe, pero nadie lo está usando, en ninguna parte se está usando. Voy a cerrar
Y ahora sí voy a mandar a llamar en este método que se llama load, voy a mandar a llamar ese método que se llama cargar grid. Y ahora sí vuelvo a ejecutar la interfaz gráfica o nuestro proyecto. Y listo. Ahora sí estamos mostrando en nuestro grid todos los campos de la tabla cliente. ¿Ya? Ahora, suponiendo que nosotros no quisiéramos mostrar todos los campos, podemos ocultar algunas columnas, algunas configuraciones que podemos hacer en el grid para que se vea mejor. Bueno, esto ha sido todo en este video y nos vemos en el próximo.